poder asociar la parte patológica, ¿no? Entonces, es importante saber la localización tanto del hipotálamo como de la hipófisis y que pues estas grandes glándulas endocrinas en realidad van a ser productoras y almacenadoras de diferentes hormonas, ¿sí? Entonces sabemos que el hipotálamo está ubicado por encima de la hipófisis y que esta pues se va a dividir en dos lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, ¿no? Entonces, definitivamente van a tomar nombres específicos en relación a estos lóbulos, ¿no? Se va a llamar, por ejemplo, el lóbulo anterior la adenohipófisis y el lóbulo posterior la neurohipófisis. Va a depender si nos estamos refiriendo a la adenohipófisis, que esta va a estar constituida histológicamente por la parte distalis y la parte intermedia en esta parte, y la neurohipófisis por la parte nervosa y la parte intermedia. Es decir, esta parte intermedia va a estar compartiendo tanto la adenohipófisis como la neurohipófisis. Bien, entonces es importante también nosotros recordar algunos componentes de esta glándula. En cuanto a la adenohipófisis, la parte distalis sabemos de que presenta la presencia de diferentes componentes celulares. Por ejemplo, las células alfa, las células beta y las células cromófogas o células C. Es importante saber de que cada una de ellas va a liberar ciertas hormonas. Por ejemplo, las células alfa van a eliminar las células que producen la hormona de crecimiento, la hormona prolactina. Las células beta van a eliminar las hormonas estimulantes de la tiroides, la folículo estimulante, la luteinizante, la ACTH. Y las cromófogas o células C, pues básicamente estas células se van a caracterizar porque no van a tomar color, histológicamente se pueden identificar, ¿no? Vamos a ver cómo es que las acidófilas se tornan más rosaditas, las cromófogas más moraditas y pues las basófilas más moraditas y las cromófogas con el citoplasma sin color, amplio, como su mismo nombre lo dice. Entonces aquí para recordar qué hormonas son consideradas acidófilas o células acidófilas, cuáles son células basófilas y cuáles son células cromófogas. Y en relación a la neurohipófisis es importante recordar de que básicamente vamos a encontrar lo que vendrían a ser las fibras nerviosas emielínicas, los pitocitos y los cuerpos de Henle. En relación a la parte intermedia, pues esta va a ser constituida por las células cromófogas y por las células beta, que van a ser las estimulantes de los melanocitos. Esa es la parte histológica, ¿sí? Entonces, para más o menos ir recordando, bueno, si quieren ver la microscopía, en fin. Es importante saber que a nivel de la neurohipófisis se van a almacenar estas dos hormonas, ¿no? La oxitocina, la vasopresina. Y lo que nos interesa saber a nosotros es la parte patológica, que ya vendría a ser esta parte que les voy a mencionar. Entonces, es importante reconocer las manifestaciones clínicas de los diferentes trastornos hipofisiarios. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, alteraciones que elevan el nivel de la secreción de estas hormonas que pueden ser producidas por tumores benignos o tumores malignos, o incluso puede haber una disminución de esta por alguna lesión isquémica, por alguna cirugía, radioterapia, inflamación, o incluso un adenoma hipofisiario. Puede haber entonces un efecto de masa o una lesión a nivel de la neurohipófisis. Dentro de lo que respecta a patología hipofisiaria e hipotalámica, encontramos pues los causantes de los adenomas, que vendrían a ser las lesiones benignas, y que pueden ser clasificados de acuerdo a su tamaño, en micro o macroadenomas, de acuerdo a la producción de hormonas, en funcionantes o no funcionantes, y estos incluso pueden llegar a malignizarse en un 1% a carcinomas. Entonces aquí, nuevamente para recordar, el tipo de células con la hormona que caracteriza ese tipo de células, ¿no? Y pues decir de que va a depender de la hormona liberadora que produzca esta alteración y va a estar asociado con el síntoma o signo clínico, con el síndrome asociado. Por ejemplo, si es una hormona que prácticamente va a encontrarse en mayor concentración, la hormona de crecimiento, definitivamente vamos a ver una persona que puede cursar con gigantismo o acromegalia. Igualmente, ¿no? A nivel de la prolactina, esa puede darse una mayor secreción de leche, una menor, o una alteración en la menstruación, una disfunción sexual, una infertilidad. Y pues en relación a la ACTH podemos ver hipersecreción relacionada a Cushing o insuficiencia asociada a la enfermedad de Nelson o Addison incluso, ¿no? Y otras por mencionarlas, ¿no? Bien, ahora vamos a ver qué más. Entonces, definitivamente los tumores hipofisiarios van a depender
a qué nivel se encuentra localizado y qué hormona va a producir en abundancia. Entonces tenemos, por ejemplo, los prolactinomas. Tenemos que dentro de los tumores hipofisiarios, los prolactinomas son los más frecuentes. Después encontramos los adenomas no funcionales y después los adenomas que secretan la hormona de crecimiento o la hormona ACTH. Usualmente son monoclonales, doble hit, con pérdida de un alelo subprotector, una mutación de un segundo alelo, y puede ser relacionado con mutaciones de la proteína G. Acá tenemos, por ejemplo, la glándula hipófisis normal, en la que evidenciamos las células acidófilas y basófilas, y pues en un adenoma va a depender del predominio de la célula que esté, ¿no es cierto? Entonces va a depender si hay un predominio de células acidófilas o hay un predominio de células basófilas. Estas células van a tener cierta tipo. Va a ser bien circunscrita, confinada a la silla turca, y pues vamos a ver una población monótona de estas células poligonales que van a carecer de la red de reticulina. Vamos a ver que van a haber enfermedades asociadas con el hipopituitarismo, en el que se produce una hipofunción. Y pues está relacionado con la pérdida del 75% del parénquima de este. Y los síntomas van a estar relacionados a la hormona que falte, ¿no? Por ejemplo, tenemos el síndrome de Sheehan o alguna hipoplejía hipofisiaria, alguna lesión hipotalámica, infecciones o enfermedades inflamatorias. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 síndromes en relación a lo que vendría a ser los síndromes hipofisiarios posteriores. Lo que vendría a ser la secreción inadecuada de oxitocina, que no se asocia a alteraciones clínicas, lo que vendría a ser la deficiencia de ADH, que básicamente encontramos que está relacionada a traumatismos, tumores, trastornos inflamatorios o cirugía, y se va a caracterizar por síntomas de una diabetes insípida, es decir, poliuria, polidipsia, hipernatremia. Y lo que vendría a ser el síndrome de secreción inadecuada de ADH, que pues también está producido por algún tumor, alguna enfermedad pulmonar no neoplásica o lesiones del hipotálamo, y que su clínica va a ser edema cerebral y disfunción neurológica. En relación a los tumores supracelares hipotalámicos, pues va a haber una hipofunción o hiperfunción de la adenopófisis relacionado con la diabetes insípida. Encontramos generalmente aquí lo que vendrían a ser los tumores neurológicos como gliomas y craneofaringiomas. Depende de la localización en sí. Entonces, hablar de craneofaringioma en realidad es hablar de un tumor que se origina a nivel de la bolsa de Ranke. Esos tumores en realidad van a ser más frecuentes en niños, pero es importante saber de que en realidad existen 2 presentaciones. Una que va a ser frecuente en niños y otra que va a ser presente en mayores de 65 años. Entonces, va a depender de cuál de las 2 tipos se presente en relación a la edad de presentación, ¿no? Encontramos dentro de estos a los adamantinomatosos, que serían más frecuentes en niños y suelen calcificarse, y los papilares, que vendrían a ser más frecuentes en adultos y se calcifica en pocas ocasiones. Bien. ¿Qué más era la clase de hoy día? Era la parte de hipófisis. ¿Qué más? ¿Me ubican? A ver, un ratito. Vamos a ver el campus. Vamos a ver el campus para ubicarme. ¿Qué más era? Era hipófisis y tiroides, creo, ¿verdad? A ver, ¿me ayudan? Igual voy a chequear en el campus. ¿Dónde estás? Ya. No dice, ¿no? No dice. No he traído mi agenda. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué más era? Era tiroides, creo, también, ¿no? Hiperhipotiroiditis. Tiroides y hipófisis. Ya, entonces vamos a hacer la parte de tiroides. A ver, déjenme ver un ratito, que justo estoy descargando la diapositiva de Lima. Ya. Igual lo vamos a complementar, pero voy a hacer mi exposición igual, ¿ya? Vamos a ver la parte de... ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está la parte 4. La parte 3 está acá. Ya. Ahora vamos a dejar de compartir y vamos a compartir nuevamente. Creo que ya abrió. Ya. Bien, entonces en relación a tiroides, es importante
recordar su ubicación anatómica, ¿no? Se encuentra en la región cervical anterior, está constituida principalmente por un lóbulo tiroideo izquierdo, uno derecho y unido por un istmo. Es importante recordar también su organización histológica en cuanto a los folículos tiroideos y la participación de dos células principales, las foliculares y las parafoliculares. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en realidad? Que va a depender del tipo de célula para nosotros decir, por ejemplo, que las células foliculares van a ser las encargadas de la síntesis de la T4 y de la T3, que van a ser las encargadas del metabolismo celular. Y que las parafoliculares principalmente van a sintetizar la calcitonina, que va a reducir los niveles de calcio. Es importante también saber que a nivel de los coloides se va a almacenar esta tiroglobulina. Y en relación a la patología tiroidea, pues, definir que existen patologías benignas y patologías malignas. Dentro de las patologías benignas, pues encontramos procesos inflamatorios, procesos autoinmunes, como por ejemplo la tiroiditis Hashimoto, la enfermedad de Graves, el bostio, el adenoma, y neoplasias malignas, como por ejemplo los distintos tipos histológicos de carcinomas. Entonces, claramente vamos a ver que todo paciente que presenta alteración en la tiroides en sí va a tener dos manifestaciones clínicas, lo que vendrían a ser cuadros de hipotiroidismo y lo que vendrían a ser cuadros de hipertiroidismo. Cuando nosotros nos referimos a hipotiroidismo, pues claramente nos estamos refiriendo a una disminución de los niveles de la hormona tiroidea. Esta enfermedad es más frecuente en mujeres, pero tiene dos causas, una causa primaria y una causa secundaria. Entonces, cada una de estas causas va a estar asociada a ciertas patologías mencionadas, las que hemos mencionado atrás, ya pues aquí las vamos a ver presentes, originando cuadros de hipotiroidismo o hipertiroidismo. En este caso, por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo primario, puede ser originada por una tiroiditis autoinmune, por una deficiencia de yodo, por presencia o uso de drogas y por el bocio. Y en el caso de la secundaria, pues exclusivamente va a ser una deficiencia a nivel de la TSH o TRH. ¿Cuáles van a ser las clínicas de los cuadros de hipotiroidismo? Vamos a encontrar, por ejemplo, un hipotiroidismo congénito, el cual se va a caracterizar por un niño que tiene un defecto en el desarrollo, ya sea del crecimiento, ya sea a nivel del esqueleto, ya sea a nivel del sistema nervioso central, con un retraso mental severo, una baja estatura, rasgos faciales gruesos, una lengua sobresaliente, una hernia umbilical, edema en las piernas, conocido como mixedema. Y en relación a la tiroiditis de Hashimoto, pues se dice que esta es una enfermedad autoinmune que está relacionada con la presencia de anticuerpos circulantes, como por ejemplo los antimicrosómicos, los antiperoxidasas y los antitiroglobulina. Entonces, ¿qué clínica podríamos evidenciar? Podría haber un crecimiento de la glándula, que es notablemente visible, y pues esta explicación se debe a mecanismos inmunológicos principalmente, por citotoxicidad principalmente, ¿no? La glándula definitivamente va a estar aumentada de tamaño, va a tener un aspecto pardo grisáceo, y pues el tejido va a ser algo friable. Y en relación a la microscopía, pues vamos a ver la presencia de un infiltrado linfoide denso. O sea, normalmente en la histología normal de la tiroides no es normal que haya infiltrado linfocitario. Y en el cuadro de tiroiditis de Hashimoto, pues va a haber la presencia de este infiltrado linfoide con centros germinales. Vamos a evidenciar incluso algunos folículos tiroideos residuales con la presencia de células de Hartel intensamente rosadas o eosinófilas. Aquí nuevamente, para ver la figura, vemos la presencia de estos acúmulos linfoides que tienen, oye, ese color no me gusta, que tienen el centro germinal, ¿no? Vamos a ver un área más clara que prácticamente va a ser el centro germinal, ¿no? Estos van a ser los acúmulos linfoides con el centro germinal. Bien, ¿qué más? A ver, podemos ver, por ejemplo, la presencia de estas células eosinófilas que vendrían a ser las células de Hartel. Carambas, a ver. Aquí está, ¿no? Un infiltrado mononuclear inflamatorio linfocitario con centros germinales, estas células de Hartel, que son células epiteliales con abundante citoplasma eosinófilo granular. Esta es una figura a mayor aumento para poder evidenciar los cambios microscópicos de esta enfermedad. Entonces, definitivamente los cuadros o las complicaciones van a ser variadas relacionadas al hipotiroidismo, ¿no? Podemos presentar de repente alteraciones cardíacas, va a haber un cambio en el peso, incluso en el control del calor o el frío, por mencionar solo algunos.
En relación a la siguiente enfermedad, que vendría a ser la tiroiditis subaguda, granulomatosa o tiroiditis de Gervain, esta enfermedad también va a ser más frecuente en mujeres, pero está relacionado con procesos virales inflamatorios. Generalmente suele aparecer secundario o después de un proceso inflamatorio viral, estacional generalmente. Va a cursar con dolor de cuello, con fiebre. Esta, por ejemplo, a diferencia de la tiroiditis de Hashimoto, esta enfermedad va a cursar con cuadros de hipertiroidismo. También podría tener un cuadro de hipotiroidismo transitorio, pero podría estar acompañado con cuadros de hipertiroidismo. La recuperación es completa. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la microscopía? Vamos a encontrar los folículos destruidos por microaccesos de neutrófilos, la presencia de células gigantes que contienen coloides. Entonces acá está, vamos a ver la presencia de un infiltrado inflamatorio rico en neutrófilos y la presencia de estas células gigantes que vendrían a ser las que les estoy mostrando. Bien. Esta otra tiroiditis linfocítica subaguda, que vendría a ser la tiroiditis indolora, es una causa poco frecuente de hipotiroidismo y está relacionado con el aumento leve de la glándula e hipertiroidismo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? Infiltración linfocítica y no centros germinales. Pero me podrían decir, ¿se parece a la de Hashimoto? Sí. ¿Y en qué se va a diferenciar? Se va a diferenciar que en esta no va a haber células de Hartel o fibrosis. Y en relación a los cuadros de hipertiroidismo, encontramos pues que hay una variación de la hormona T3 y T4. Y pues está relacionado principalmente a enfermedades graves, ¿no? No es la única enfermedad que puede originar esos cuadros, pero es la más frecuente. ¿Cuáles son los síntomas de hipertiroidismo? Pues el paciente suele tener el aumento en los ojos, conocido como exoftalmos. Puede tener pérdida de peso, aumento de apetito, intolerancia al calor, principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Disminución de la hormona estimulante de la tiroides, un aumento de la T4 o la T3 libre. En relación a la enfermedad de graves, conocida como hiperplasia difusa primaria, también va a ser un trastorno autoinmune caracterizado por la presencia de diversos anticuerpos, incluyendo los anticuerpos frente al receptor de TSH, peroxisomas tiroideos y tiroglobulina. Vendría a ser la causa más frecuente de hipertiroidismo. Aquí, por ejemplo, encontramos una imagen en la que comparamos la clínica de un paciente normal con un paciente hipertiroideo. Este paciente hipertiroideo va a tener una tiroides aumentada de tamaño y va a tener ojos saltones. Dentro de las causas encontramos, pues, la enfermedad autoinmune, principalmente. A ver, vamos a aceptar a sus compañeros. Esta enfermedad tiene una incidencia entre los 20 a 40 años, es más frecuente en mujeres, tiene una predisposición genética y pues existe una relación con la pérdida de tolerancia de los linfocitos T operadores con la consiguiente producción de anticuerpos anti-TSH. Entonces, básicamente, está relacionado a la presencia de anticuerpos en el antirreceptor TSH, que va a estimular o va a disminuir la producción de esto. Aquí nuevamente para ver qué es a nivel de ese receptor, donde existe el mecanismo patogénico, por decirlo así, ¿no? Bien, entonces podemos decir que se caracteriza por una triada hipertiroidismo, o esoftalmos y mixedema pretibial, ¿no? Principalmente. La glándula va a estar aumentada de tamaño, definitivamente la microscopía va a estar alterada. Aquí vemos, por ejemplo, una disposición media papilar. Puede haber infiltración de linfocitos, edema, tumefacción de músculos extraoculares, acumulación de ácido hialurónico y sulfato de condritina, infiltración grasa. En relación a lo que vendría a ser bocio difuso y multinodular, pues este va a depender si es un bocio no tóxico difuso, ya sea por carencia de yodo o por causa desconocida, o si es un bocio multinodular en el que generalmente puede haber una hiperplasia o una involución. Aquí tenemos, por ejemplo, múltiples nódulos, ¿no? Es un bocio multinodular. Aquí, por ejemplo, el estudio macroscópico en el que vemos múltiples cortes de esa tiroides y en el microscópico pues vemos la hiperplasia de este tejido o epitelio folicular tiroideo.
¿no? Nuevamente aquí, múltiples nódulos, aumento de tamaño del nivel de cuello debido al agrandamiento de la glándula, obstrucción de vías respiratorias, disfagia, síndrome de la vena cava superior, y pues podría malignizarse. Entonces, los nódulos tiroideos van a tener mayor probabilidad de ser neoplásicos que los nódulos múltiples. Generalmente en pacientes jóvenes tienen más probabilidad de ser neoplásicos que en pacientes mayores. Y pues en varones igual sucede lo mismo, ¿no? Mayor probabilidad de ser neoplásico y los nódulos funcionantes tienen más probabilidad de ser benignos que malignos. Entonces, en cuanto a los adenomas, podemos ver de que son neoplasias benignas, que también pueden ser producidas por mutaciones somáticas de la vía de señalización del receptor TSH. Aquí tenemos una imagen y acá tenemos la parte de la microscopía en la que prácticamente hay un predominio de estas células de Hartel, ¿no? Por eso es que sería un adenoma de célula de Hartel. Estas células usualmente son más rosaditas. Y en la presentación clínica, pues, se presenta como una masa indolora unilateral que a la ecografía, a la gamografía, incluso la citología, se da el diagnóstico. En cuanto a los procesos malignos como los carcinomas, si bien es cierto, existen diversos tipos, es importante conocer que el papilar es el más frecuente de ellos. No es importante conocer aquí la frecuencia de las distintas presentaciones de carcinoma, ¿no? Papilar, folicular, anaplásico y neural. Y pues recordar que cada una de estas tumoraciones en realidad tiene un origen celular de acuerdo a los diferentes tipos histológicos, ¿no? Porque habíamos visto que estos pueden ser, o sea, el folículo tiroideo estaba constituido principalmente por dos células, las células foliculares y las células parafoliculares. Pues cada una de estas células en realidad va a tener el origen de algún tumor. Por ejemplo, a nivel de célula folicular encontramos la presencia de células foliculares diferenciadas o indiferenciadas. Si van a ser diferenciadas, esas pueden dar lugar a tumores como el papilar o el folicular y son indiferenciadas al anaplásico. En cuanto a las células parafoliculares, aquí encontramos, por ejemplo, el carcinoma medular de tiroides y otro tipo de células podrían ser, por ejemplo, linfomas, linfomas, metástasis. En cuanto al carcinoma papilar, vemos que su presentación puede ser como nódulo único o múltiple, es más frecuente en mujeres, entre los 25 a los 50 años, y una característica porque se presenta la estructura papilar con alteraciones nucleares. Aquí tenemos, por ejemplo, las inclusiones intranucleares que tienen el aspecto de mitad huerfanita, que es un dibujito, y la presencia de ciertos coloides o cuerpos de Samoa, perdón, cuerpos de Samoa son calcificaciones, mayor aumento, y recordar que tienen diferentes variantes. Definitivamente la sospecha va a ser ante el uso de diferentes técnicas de diagnóstico, ¿no? En cuanto al carcinoma folicular, vemos que claramente estos suelen presentarse en adultos de 40 a 60 años con una invasión hematógena en hueso, pulmón e hígado. El carcinoma papilar, por decir, la invasión que va a tener va a ser más linfática que hematógena. En cambio, el folicular va a tener una invasión hematógena. Estructuralmente vemos que hay una invasión a nivel de la cápsula. Aquí vemos la infiltración neoplásica de la cápsula. Y pues puede comprometer hueso, pulmón e hígado. En cuanto al carcinoma anaplásico, vemos que esta está caracterizada por ser más agresiva y por presentar la mutación del gen TP53. Son de crecimiento más rápido, con metástasis a distancia y compromiso estructural cervical vital. Aquí vemos cómo son las células pleomórficas, que incluso pueden llegar a formar células gigantes. En cuanto al carcinoma medular, pues habíamos dicho que este se originado a nivel de las células parafoliculares, por lo tanto van a ser productores de calcitonina. Suelen estar asociados de forma esporádica o asociados a ciertos síndromes familiares con la mutación del proto-oncogen RET. Vemos que microscópicamente estas células suelen ser poligonales o fusiformes y que suelen depositar amiloide o gránulos de calcitonina. Aquí tenemos un estroma amiloide de esta patología. Bien, vamos a ver entonces la parte de Lima, la clase de Lima, que la llegué a descargar para poder hacer algunas cosas adicionales o complementar. Creo que solamente habla de tiroides. O esto no es. Bueno, lo que yo veo acá es tiroides. Entonces, es importante ubicarnos en el eje hipotálamo hipoficiario tiroides, ¿no?
vamos a ver que las distintas patologías va a depender de este eje. ¿No? Ya hemos hablado, por ejemplo, de algunos, a la clínica del hipertiroidismo, hemos visto que este se asocia por presentar esoftalmos, por presentar delgadez, ¿no? Hemixedema. Hemos visto que tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo van a estar asociados a distintas patologías, ¿no? Es importante enfocar cuáles son esas patologías. Es importante recordar esta de acá, ¿no? La de Hashimoto, que ya la hemos visto incluso en microscopía, ¿no? Para poder reconocer y hacer el diagnóstico, igual a el agente causal o el mecanismo fisiopatológico, que básicamente es inmunitario. Aquí encontramos, por ejemplo, los hallazgos microscópicos en cuanto a la presencia de esos acúmulos linfoides con centro germinal y la presencia de células de Harte, que son células eosinofílicas. Otra de las enfermedades que hemos visto es la tiroiditis granulomatosa subaguda, que se ha mencionado que está asociada a cuadros postvirales, ¿no? Hemos visto también histológicamente que se caracteriza por un infiltrado mononuclear, que es este, ¿no? Y por la presencia de células gigantes, ¿no? ¿Qué más? Por acá. Ya. Otra de las tiroiditis es la tiroiditis Red-Riedel, que es una enfermedad infrecuente de etiología desconocida. Esta está caracterizada por una fibrosis extensa de la glándula tiroides. Aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? Básicamente una masa, una tiroides dura. Igual la etiología va a ser autoinmunitaria. Otra de las enfermedades va a ser la enfermedad de Graves, que hemos dicho que generalmente va a cruzar con cuadros de hipertiroidismo. Y pues se puede encontrar la presencia de autoanticuerpos como la inmunoglobulina tiroestimulante o algunas otras inmunoglobulinas, ¿no? Aquí, por ejemplo, al presentar estos cuadros de hipertiroidismo, se van a asociar a estos cuadros, pues, ¿no? El esoftalmo, por ejemplo. ¿Qué más? Aquí, en cuanto al diagnóstico, hemos visto de que esta enfermedad de Graves se va a caracterizar porque normalmente el epitelio normal va a ser un epitelio cúbico simple, pero aquí va a cambiar y este epitelio se va a hacer cilíndrico, ¿no? Y va a tener un aspecto festoneado de los bordes del coloide, que va a ser esto, como metidas, ¿no? El aspecto festoneado. Encontramos lesiones benignas como los bocios, que pueden ser difusos o multilobulares, y definitivamente pues vamos a ver folículos de diferentes tamaños, revestidos con coloide, e incluso aquí el epitelio va a ser plano. Aquí en cuanto a las neoplasias benignas vendrían a ser los adenomas, y las neoplasias malignas vendrían a ser los cánceres. Ya hemos visto distintos tipos. Aquí, por ejemplo, vemos el papilar. En cuanto a su característica microscópica, vemos cambios nucleares y arquitecturales. El carcinoma folicular es uno de los segundos más frecuentes y pues a diferencia del adenoma folicular, este va a tener una invasión de la cápsula. En el carcinoma anaplásico hemos visto que este es uno de los cánceres más agresivos y que incluso va a haber pleomorfismo y aspectos de células gigantes de estas células o aspectos sarcomáticos. En cuanto al cáncer medular, hemos visto que hay una hiperproducción de la calcitonina y que pues microscópicamente podemos encontrar bandas de tejido fibroso con el contenido de este amiloide. Creo que esto de acá no es de la clase, no sé, me da la impresión que no fuera la clase. Creo que este es el complementario de ustedes, no sé. A ver, vamos a regresar al campus y vamos a ver si hay algo más. Aparentemente no hay nada más. Ya, aparentemente no hay nada más en relación a la teoría. No han colgado, ¿no? A ver, ayúdenme por favor. ¿Han colgado? No, no han colgado. En relación a endocrino no han colgado, ¿no? O se han colgado. A ver, vamos a ver esto. Ya lo pude abrir. Eso es lo que hemos visto, pues. Eso es lo que hemos visto. Creo que solamente era tiroides, porque dice patología del sistema endocrino 1 y solo hay tiroides. Bueno, no sé.
Sí, solo era eso entonces. A ver, vamos a regresar al campus. Y en la parte de patología 2, a ver, vamos a ver. Aquí hay paratiroides, páncreas y glándula suprarrenal. Eso creo que es la siguiente clase, ¿verdad? ¿Están ahí, chicos? Esa es la siguiente clase, ¿verdad? Este curso está dividido en dos partes, ¿o me equivoco? Ayúdenme, no tengo el sílabo acá a la mano. ¿Cómo dos partes, doctora? O sea, ¿hay patología endocrina 1 y patología endocrina 2 y patología endocrina 3 o solamente es patología endocrina 1 y patología endocrina 2? Vean su sílabo, me ayudan con el sílabo, por favor. ¿Qué dice en el sílabo? ¿Qué se tiene que presentar hoy día? ¿Solo hipófisis y tiroides? ¿Sí? ¿Patología de hipófisis y tiroides? A ver, chequen su sílabo, porfa, que no lo tengo a la mano. Doctora, para revisar. ¿Perdón? No sé, Doctora, dime. es patología endocrina 1 y 2 nada más. Ya, dentro de la 1 que está. Tiroides e hipófisis. Y de la 2, paratiroides y suprarrenal. Ya, listo. Entonces, la próxima clase hacemos la parte de paratiroides y suprarrenal. Bien, entonces, ¿alguna pregunta en relación a la patología de hipófisis y a la patología de tiroides? Definitivamente van a tener que leer su libro y van a complementar algunos conceptos, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? Relacionar la parte histológica normal y asociarlo con los cambios patológicos, ¿no? Ustedes deben saber, por ejemplo, a nivel de la hipófisis, como les mencionaba, qué afectación hay y qué célula productora está en mayor cantidad o en menor cantidad, ¿no? Si son células acidófilas, ¿a qué hormonas encontramos dentro de las células acidófilas? Si son células basófilas, ¿a qué células encontramos dentro de las células basófilas? En cuanto a las lesiones de hipófisis en sí, ¿no es cierto? A los tumores o algunas otras lesiones de hipófisis. En cuanto a tiroides, pues saber de que las manifestaciones clínicas en realidad van a ser dos, ¿no? Las manifestaciones clínicas asociadas a cambios de hipotiroidismo y manifestaciones clínicas de hipertiroidismo. Y vamos a ver que dependiendo de cada uno de estos, van a haber patologías que van a presentar uno o la otra, ¿no? La otra sintomatología, por decirlo así, ¿no? Es importante conocer cuáles son los síntomas que puede originar un hipotiroidismo o cuáles son los síntomas que puede originar un hipertiroidismo, ¿no? ¿Qué más? Pues, a ver, no es importante conocer, por ejemplo, esas tiroiditis, ¿no? Es importante ver esos cambios microscópicos en cuanto a la presencia por ejemplo, acúmulos linfoides o de polimorfos, o por ejemplo, de células gigantes, o por ejemplo, del epitelio que se hace festoneado, ¿no? Es importante saber en qué tipo de patologías suceden cada uno de estos cambios, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Están ahí? Chicos, ¿están Todo ahí? bien, doctora. ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, Sí, doctora. ¿sí? ¿Todo claro? Ya, ya, entonces regístrense por favor su asistencia para dar por terminada la clase. Registren su asistencia, chicos.